La ley de Newton de la viscosidad unidimensional, que nos permitió ver las relaciones entre el esfuerzo constante o el flux de momento viscoso con el gradiente de la velocidad o la velocidad de formación. Vimos que esto aplica para fluidos, no aplica para sólidos y aplica para ciertos tipos de fluidos en los cuales esta relación es lineal y su constante de proporcionalidad es una propiedad del material llamada viscosidad. También dijimos que estas dos cantidades son cantidades físicas tensoriales y que hablaremos de ella bastante en el futuro, especialmente del flux de momentum viscoso. Y por otro lado, hemos hablado algo acerca de esta propiedad viscosidad para líquidos y para gases y hemos mencionado que es importante su dependencia con la temperatura y la presión. Dijimos, por ejemplo, que la viscosidad de los líquidos era órdenes de magnitud más grande que la viscosidad de los gases. Pero, ¿por qué existe esta gran diferencia? También dijimos que para los líquidos la viscosidad disminuía con la temperatura, mientras para los gases la viscosidad aumentaba con la temperatura. ¿Pero por qué se daba este comportamiento? Y además, si yo necesito conocer valores de la viscosidad para hacer cálculos, ¿de dónde los puedo obtener? ¿De dónde puedo sacar datos de viscosidad? ¿La puedo calcular de alguna manera? ¿Con qué tipos de ecuaciones? Bueno, pues estas y otras preguntas las vamos a responder en la siguiente parte de este video. Bueno, muy bien. Lo que primero quisiera comenzar a hablar es acerca de ciertas propiedades de la viscosidad. En las ciertas aplicaciones, lo que hablábamos en alguna clase o en el taller, la viscosidad le habla a uno de la resistencia al flujo, pero también le habla a uno de la capacidad de transferir momentum y también le habla a uno de la capacidad de disipar calor. Entonces, disipar energía en forma viscosa. Cada una de ellas tiene sus aplicaciones. Por ejemplo, pensemos en este caso de un aceite de carro. ¿Para qué sirve el aceite de carro en un motor? ¿Qué función debe cumplir? Bueno, pues básicamente lubricar. Son unas partes móviles sólidas que están unas muy cerca de otras y el aceite las debe lubricar, debe protegerlas de su fricción y para eso necesita cierto valor de viscosidad. Si utilizáramos agua en vez de aceite, por ejemplo, pensemos en qué pasaría. Bueno, pues el agua tiene una viscosidad mucho más baja y al estar sometida a esas altas velocidades del movimiento del motor probablemente saldría volando, no permanecería en el sitio donde debe permanecer entre las diferentes piezas del motor y no cumpliría una buena labor como lubricante. Por otro lado, es muy importante la dependencia de la viscosidad del aceite con la temperatura. Como sabemos, el aceite es un líquido y su viscosidad disminuye con la temperatura, disminuye grandemente. Aquí aparentemente miraríamos que disminuye en forma lineal, pero en realidad esta gráfica debería ser logarítmica, porque la caída realmente es exponencial, cae dramáticamente con la temperatura y eso determina varias cosas importantes. Pensemos, por ejemplo, qué pasa cuando yo en la mañana llego y prendo el carro. El carro está frío, la temperatura de Bogotá está frío, de manera que estoy yo a baja temperatura y yo sin embargo necesito que el aceite pueda fluir a todos los rincones del motor donde tiene que cumplir su función, lo que representa que no necesite yo una viscosidad tan alta. Yo necesito una viscosidad relativamente baja para que el aceite pueda llegar a los diferentes sitios a donde debe llegar. Entonces, para esa aplicación, pensemos cuál aceite me serviría más, el aceite verde o el aceite rojo. Como requiero bajo valor de viscosidad, el aceite que mejor me serviría en este caso sería el aceite verde. Sin embargo, tiempo después, cuando el carro ya esté operando, la temperatura del motor va a aumentar considerablemente, ya no estar en estos rangos de baja temperatura, sino en rangos de alta temperatura. Y quizás para este caso, el aceite verde tendrá un valor de viscosidad demasiado bajo, y el que mejor me funcionaría sería en este caso el aceite rojo. El problema con el aceite rojo es que en la mañana, cuando estoy a baja temperatura, tendría una viscosidad demasiado alta que no me permitiría funcionar muy bien. ¿Cuál es entonces la solución? Bueno, tanto el aceite verde como el aceite rojo son los aceites llamados monogrado, que tienen su característica mostrada aquí de dependencia muy fuerte con la temperatura. Por eso se creó el mundo de los aceites multigrado.
que lo que hacen es combinar el comportamiento de los dos aceites, de modo tal que este aceite amarillo, que es un aceite multigrado, por eso es el 10W30, no 10 o 30, sino 10W30 de la característica SAE, la Sociedad de Ingenieros Automotrices, tiene las características del aceite verde a baja temperatura y las del rojo a alta temperatura. ¿Cómo se logra esto? Bueno, con la adición de polímeros, la disolución de polímeros dentro del aceite, logrando que la dependencia de la viscosidad del aceite con la temperatura sea función de cómo se configura esa cadena polimérica dentro del aceite y se logra ese comportamiento especial. Bueno, y ese solo fue un ejemplo en el cual la viscosidad en general o específicamente su dependencia con la temperatura es un parámetro muy importante en el diseño de un producto. Por otro lado, en muchas ocasiones es muy importante que la viscosidad del fluido no sea tan alta, porque una alta viscosidad me representa mayores costos de bombeo, de desplazamiento de ese fluido. Y el ejemplo característico de nuestra industria petrolera, que está produciendo o extrayendo crudos de viscosidad muy alta, grados API muy bajos, y esa alta viscosidad del crudo me representa costos de bombeo muy elevados para llevarlo desde el campo petrolero hasta la refinería. Sin embargo, en otras ocasiones lo deseable es que la viscosidad del fluido sea muy alta. Es el caso de los fluidos utilizados en estructuras antisísmicas, en lo cual lo que se quiere es que el fluido logre disipar mucha energía de ese movimiento telúrico, consumirla, disiparla, que se convierta en calor y que no vaya a afectar la estructura, y se utilizan fluidos de viscosidad muy altas para aplicaciones antisísmicas. En conclusión, es muy importante poder conocer el valor de la viscosidad de diferentes sustancias a diferentes condiciones. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues existen diferentes formas en las que yo puedo conocer la viscosidad de un fluido. Lo primero es consultar datos experimentales que se encuentran reportados en tablas, como las que vimos están en el libro del BSLK, o en diferentes libros, en diferente literatura más especializada, handbooks y demás. Entre otras cosas, pues para esta semana está la lectura del BSLK y también está la lectura del libro de Praunitz, Polling y Reid, PPR, que es un libro que, por ejemplo, trae gran cantidad de datos de propiedades, muchos más de los que se encuentran en el BSLK, pero también hay handbooks especializados en los cuales se pueden consultar muchos datos. ¿Qué pasa si el dato de la viscosidad que uno necesita no está en la literatura, no está reportado en ninguna base de datos? Bueno, pues uno mismo puede hacer el experimento en un viscosímetro. Ya hemos visto ideas a través de la figura 111 del BSLK que uno puede medir viscosidades de sustancias. Está bien hacerlo. ¿Qué desventaja tiene? Pues que implicaría una labor que hay que hacer, y si hay que hacerla muchas veces o para muchas sustancias o para muchas condiciones, pues la cosa deja de ser práctica. Lo más práctico ahí sería poder calcularla a través de ecuaciones, a través de modelos. Y en ese mundo de los modelos para calcular viscosidad hay dos grandes mundos, el de los métodos empíricos y el de los métodos moleculares. Los modelos moleculares los veremos la siguiente semana y los modelos empíricos los veremos a lo largo de lo que queda de este video. Los modelos empíricos son ecuaciones de correlación, las cuales ya se han visto en algún punto de la carrera, como algunas que se utilizaron para calcular en termodinámica propiedades PBT, y que utilizaban otras propiedades del fluido como las propiedades críticas. Y finalmente los modelos moleculares, que son ecuaciones más fundamentales que permiten conocer un poco mejor el comportamiento de la viscosidad para gases y para líquidos. Como les digo, lo veremos la siguiente semana. Bueno, pues los modelos empíricos, como su nombre lo indica, tienen que ver con cosas empíricas, con experimentación. O sea, se basan en algunos datos tomados experimentalmente. Datos tomados experimentalmente, pues ya hemos visto en la tabla de nuestro libro del BSLK, como en este caso, donde para una sola sustancia puedo tener datos a una condición. Pero yo también puedo encontrar datos para muchas más condiciones para una sola sustancia, como en esta figura del libro de Praunitz, Polling y Reid del PPR, donde para una sustancia que es el CO2 encuentro datos a diferentes condiciones de temperatura y diferentes condiciones de presión. Aquí no tengo solamente datos experimentales, sino que también tengo unas líneas que corresponden a correlaciones que se han hecho para ajustarse a esos diferentes datos experimentales. Aquí podemos observar comportamientos que ya habíamos mencionado, como que para condiciones de temperatura y presión donde la sustancia CO2 es un gas, un líquido, perdón, en este caso, la viscosidad
disminuye al aumentar la temperatura. Si me voy por una línea de presión constante aumentando la temperatura, que es moverme aquí a la derecha, veo que la viscosidad disminuye, en este caso que corresponde a la región del líquido. Aquí tengo el líquido saturado, aquí tengo la reacción de cambio de fases, aquí tengo el vapor saturado, por aquí regiones de vapores y de gas. Y precisamente cuando tengo un gas veo lo contrario, ¿no? Que al aumentar la temperatura a presión constante la viscosidad aumenta. Ese era el caso del diagrama que observábamos para el CO2. Sin embargo, si vamos a otra figura del mismo libro, encontramos una situación diferente, y es que esta es una figura similar, pero general para gases no polares. Así la presentan, no solamente para una sustancia, sino para diferentes tipos de sustancias. Y es lo que primero llama la atención, ¿no? Sustancias diferentes que se pueden comportar muy diferente. Aparecen estos diagramas donde en principio yo puedo calcular la viscosidad en términos de presión y temperatura. Pero fíjese que ya no aparece temperatura y presión, sino que aparece temperatura reducida y presión reducida. Lo que nos lleva a pues recordar nuestros cursos de termodinámica, de qué es lo que estamos hablando eso con propiedades reducidas. Bueno, pues en termodinámica se vio aquí un típico diagrama PT para una sustancia, PB para una sustancia, donde aquí tengo mis isotermas y tengo un punto muy importante visto en termodinámica, que era el punto crítico, ¿no? Entonces aquí tengo la presión crítica, volumen crítico y la temperatura crítica, ¿no? La isoterma de temperatura crítica. Isotermas por debajo de la temperatura crítica tendrían este comportamiento, llegarían aquí a la región de cambio de fase, el equilibrio líquido-vapor, ¿no? Que se daría a una temperatura y presión constante y después volvería por acá. Eso sucedería para diferentes isotermas por debajo del punto crítico, y por encima del punto crítico las isotermas pues tendrían un comportamiento diferente, como ustedes recordarán. Bueno, ¿y por qué era importante el punto crítico? Bueno, pues como su nombre lo indica, es un punto crítico donde suceden cosas interesantes y donde yo puedo comparar diferentes fluidos, observar comportamientos similares, así sean diferentes fluidos, dependiendo de qué tan lejos esté uno del punto crítico, cuáles son sus condiciones de temperatura, presión o volumen particulares y qué tan lejos están del punto crítico. ¿Y cómo hago yo para ver qué tan lejos del punto crítico está alguien? Pues con estas propiedades adimensionales llamadas propiedades reducidas, ¿no? Por ejemplo, la temperatura reducida es coger la temperatura a una condición, dividirla por la crítica y me da la reducida, y lo mismo con la presión reducida. Eso ya lo saben ustedes. Esto es un repaso de su curso de termodinámica. Y en particular lo que acabo de decir pues está plasmado en el teorema de los estados correspondientes, que le hablaba a uno que cuando comparaba diferentes fluidos a una misma temperatura y presión reducida tenían aproximadamente el mismo factor de compresibilidad, ¿no? Z, también lo recordarán, y que me hablaba del comportamiento de gas ideal. Entonces yo definía Z como PV sobre RT, ese factor de compresibilidad, de tal manera que un Z igual a 1 me hablaba de la condición de gas ideal, como se ve en este diagrama. Entonces, para diferentes presiones y diferentes temperaturas, yo podía ver que aquí en esta región pues todos tienden al gas ideal, porque el Z tiende a un valor de 1. Cuando se daba eso? A bajas presiones y a altas temperaturas. Y lo interesante de este tipo de gráficas es que eran gráficas que aplicaban para diferentes tipos de fluidos, no para un solo fluido, sino para cualquier fluido. Con base en esto, pues se construían correlaciones que le permitieran a uno hacer cálculo de propiedades PVT, una forma con correlaciones empíricas como esta correlación de Lee-Kessler. ¿Qué tenía de chévere esto? Bueno, pues otra vez aquí eran diagramas de presiones reducidas contra temperaturas reducidas. Estas aquí son temperaturas reducidas, temperaturas reducidas, temperaturas reducidas. Estas son presiones reducidas, y yo ubicaba un punto, por ejemplo el punto de presión reducida 2, temperatura reducida 0,7, y podía leer yo el valor del Z0. Algo similar para el Z1, y con eso calculaba el factor de compresibilidad, que como era PV sobre RT, pues a partir de ahí calculaba yo propiedades PVT para cualquier sustancia, que era lo que era bien interesante. Y este W aquí era un factor acéntrico, pues del que ya hablaremos. Bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con nuestro curso de fenómenos de transporte y de cálculo de viscosidad? Pues que de manera similar, como aplica para las relaciones PVT, pues también aplica para la viscosidad. Yo puedo tener correlaciones basadas en propiedades reducidas y puedo tener diagramas para conocer los valores de viscosidad en función de temperaturas reducidas, como se ve acá, y presiones reducidas, como se ve acá. Bueno, ¿y cómo funciona este diagrama? Entonces supongamos que uno tiene una condición 1, una temperatura 1
y presión 1, la cual quiere conocer la viscosidad 1. Entonces tengo esto conocido y la gran pregunta es la viscosidad 1. ¿Cómo hago para ese cálculo? Bueno, pues entonces a partir de la temperatura 1 yo la divido por la temperatura crítica y obtengo la temperatura reducida 1. Y lo mismo con la presión, cojo la presión 1, la divido por la presión crítica. ¿Qué me implica entonces esto? Pues conocer las propiedades críticas. A partir de ahí tengo el PR1 y supongamos que el TR1 me dio valor de 4 y el PR reducido 1 me dio un valor de 25, pues tendría este punto de acá y de a partir de ahí me voy para el diagrama, para el eje Y de acá y conozco el valor de MR1, ya lo tendré conocido. Y como yo sabré que la viscosidad reducida en el punto 1 es igual a la viscosidad 1 sobre la viscosidad crítica, pues simplemente puedo despejar el valor de la viscosidad 1 como el valor de la viscosidad crítica, que sí la conozco, y como ya tengo conocido el valor de R1, viscosidad reducida 1, pues podré conocer el valor de la viscosidad en el punto 1, que es lo que yo quiero conocer. ¿Qué implica esto? Bueno, pues como lo acabamos de decir, que si conozco las propiedades críticas, presión crítica, temperatura crítica y viscosidad crítica, haciendo uso de este tipo de diagramas, pues yo puedo conocer el valor de la viscosidad a diferentes condiciones de temperatura y presión. ¿Qué pasa cuando no conozco la viscosidad crítica? Bueno, la viscosidad crítica, bueno, las temperaturas y presiones críticas y general propiedades críticas, pues las encuentro en diagramas. Puede que la viscosidad crítica no sea tan común, pero pues si no conozco la viscosidad crítica, la puedo también conocer por un lado a partir de correlaciones o por otro lado a partir de este diagrama mismo que tengo acá, si yo conozco el valor de la viscosidad en un punto. Entonces, si yo conozco un valor de una viscosidad, si conozco T1, P1 y conozco viscosidad en el punto 1, pero no conozco la viscosidad crítica, digamos que el problema aquí fuera que no conozco la viscosidad crítica, pues no es tan grave de que yo conozca la viscosidad en un punto 1, donde conozco presión y temperatura. Entonces otra vez un caso particular, digamos que la TR1 fuera esta, la PR1 fuera esta. Entonces en este caso pues yo también podría conocer el MR1. Y en este caso pues ya conociendo el MR1, que es igual el μ1, ¿no? Más que M es μ sobre μ crítica. Aquí en este caso pues yo lo que podría despejar es la viscosidad crítica, ¿no? Viscosidad crítica igual a viscosidad 1 sobre el M reducido 1. Entonces, conociendo la viscosidad en un punto a través de este diagrama, yo puedo conocer propiedades críticas. Es una forma de conocerla. La otra forma de conocer la viscosidad crítica, si no aparece en tablas, es a través de correlaciones empíricas como las que ustedes ven acá. Correlaciones empíricas de propiedades críticas. Entonces tengo peso molecular, temperatura crítica, volumen molar crítico o compresión crítica, donde estas ecuaciones, estas correlaciones empíricas tienen como números extraños, ¿no? Coeficientes 1/2, 2/3, menos 1/6, cosas por el estilo. ¿Eso de dónde sale? Bueno, pues precisamente sale del mundo de las correlaciones empíricas, que consisten en ajustar datos experimentales y producir ecuaciones a través de ellos, cosa que es bien importante en ingeniería química y que ustedes ya hicieron en el proyecto 1. Pues ustedes correlacionaron datos, específicamente en ese caso del esfuerzo cortante contra el gradiente de la velocidad, ajustaban en ese caso a una línea recta y ese ajuste de datos experimentales permite la aparición de ecuaciones empíricas, correlaciones empíricas como las que ustedes ven acá. Y bueno, correlaciones empíricas hay por muchos lados. Por ejemplo, en la dependencia de la viscosidad de un líquido con la temperatura, uno encontrará este tipo de datos experimentales. Aquí es 1 sobre T y aquí es logaritmo de la viscosidad. Lo que se ve en esos casos, aquí los triángulos, los círculos y los cuadrados son datos experimentales que se correlacionan, o sea, se ajustan con una línea recta como lo estoy mostrando ahí. Y al hacer ese ajuste experimental, al encontrar esta línea acá, que ustedes lo pueden hacer en Excel o en diferentes programas, lo que encuentran es una ecuación, ¿no? Que les ajusta el valor de la pendiente y el valor del corte de esas ecuaciones, de en este caso viscosidad.
exponencial, ¿no? Es una exponencial negativa con la temperatura. O sea, en un diagrama viscosidad contra temperatura, la viscosidad caería exponencialmente con la temperatura. Aquí tengo es logaritmo de la viscosidad contra 1 sobre t, por eso tengo líneas rectas, pero encuentro otros coeficientes, son valores que salen raros, ¿no? Es 0.01227, etcétera, etcétera. Son valores tomados experimentalmente, ajustados experimentalmente, correlaciones empíricas, en este caso, para permitir saber cómo varía la viscosidad de un líquido con la temperatura. Y hay muchísimas ecuaciones empíricas más, muchísimas correlaciones más, como nos lo muestra el libro de PPR, ¿no? Donde aparecen este tipo de tablas, y es lo que tienen que hacer ustedes en su entrega ahora de su proyecto, ¿no? Buscar correlaciones para hacer cálculos de viscosidad a diferentes condiciones, para líquido, para gas, a temperaturas, y comparar contra datos experimentales como los que aparecen en esta tabla y mirar errores, ¿no? Entonces algunas ecuaciones, algunas correlaciones tienen más error, menos error, asociadas a diferentes cosas, asociadas a que hay correlaciones que no tienen en cuenta tantas cosas de las moléculas como otras. Por eso hablábamos, por ejemplo, del factor acéntrico en la correlación de Lee-Keller, que ustedes acordarán. El factor acéntrico me hablaba de que no todas las moléculas son esféricas, sino que puede haber moléculas alargadas, ¿no? Y al ser alargadas pueden cambiar ciertas cosas. Fuera de eso puede haber moléculas más polares o menos polares porque tienen grupos o elementos muy electronegativos como el cloro, como el oxígeno, se pueden formar puentes de hidrógeno, etcétera, etcétera. Eso puede afectar los valores de las propiedades, tanto las propiedades PVT como las propiedades de viscosidad. Entonces hay diferentes ecuaciones que tienen en cuenta más o menos factores y la idea es mirar pues con cuáles de ellas se producen más o menos errores. Bueno, muy bien, básicamente ese es el tema de esta semana. No tienen mucho por leer. Si ustedes revisan el tema del BSL, del BERT, no es muy largo, es básicamente lo que yo cubrí, pero pues léanlo. Y el otro libro, el libro de Praunitz, Polink y Reid, PPR, pues como les contaba, es un libro que presenta gran cantidad de datos, de tablas, de muchas propiedades, de muchas correlaciones. Si se van al capítulo de viscosidad, capítulo 9, igual pueden leerlo. Aquí el problema es que maneja un orden diferente al que manejamos en la clase. En la clase tenemos primero modelos de correlaciones empíricas y después modelos moleculares. Él mezcla los dos porque lo tiene organizado más bien por cálculo de viscosidades para líquidos, para gases, alta densidad, baja densidad, que fue un tema que no tratamos en el video, pero pónganle cuidado, entiendan eso del comportamiento de qué pasa a baja densidad, a alta densidad, cómo es la dependencia con la presión y con la temperatura. Entonces este libro del PPR no tienen que leérselo como tal, pero sí saberse mover entre las diferentes correlaciones que necesitan nada más para calcular en su proyecto, ¿no? Entonces vean correlaciones empíricas por todo lado, saberlas entender, qué limitaciones tienen. Háganlo basado en lo que les pide en el proyecto les pide unas cosas, mire cuáles son las que le piden y lo podríamos terminar de discutir en la próxima clase del martes. Bueno, entonces con esto termino este video y nos vemos en la clase del martes.